22. Jacaranda, buenas tardes. Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Ya estás de regreso, ¿verdad? Ya estoy de regreso, ya por acá en tierras tapatías. ¿Cómo estás, Jacaranda? ¿Con qué nos vas a ayudar a remover la neurona en esta ocasión? Pues mira, mi querido Julio, hoy lo que voy a hacer, más que dar claridades, voy a tratar de reflexionar, de abrir preguntas contigo, con la audiencia, a ver qué opinan, a ver qué piensan. Y lo voy a hacer a través de este reporte, de este informe digital que se hace desde el Instituto Reuters en la Universidad de Oxford, que es uno de los estudios que esperamos cada año, ¿no? Para ver cómo se está comportando la gente, ¿no? A la que se entrevista ahí a través de este mecanismo, cómo se está consumiendo la información, hacia dónde van caminando los medios, en fin. Y hay cosas que, bueno, pues por supuesto se toman con cierta mesura, ¿no? No todos los países se comportan de manera igual, homogénea, pero lo que creo que sí es interesante es cómo, digamos que de una manera global, sí hay algunos rasgos que nos puedan dar luces y a partir de aquí, bueno, quiero hacer algunas preguntas, ¿no? Y a propósito de lo que tú estabas comentando hace un instante sobre el tema de la urgente reforma a los medios, que habría que abrirla a muchas otras preguntas, pero bueno, este reporte digital que se presentó apenas hace unos días, nos dice de cómo se está transformando el ecosistema digital prácticamente ya ahora cooptado por las plataformas digitales, ¿no? ¿Cómo van a sobrevivir proyectos independientes como ¿no? Si la gente se niega a pagar por los contenidos en web. ¿Tendría que el Estado entrar en auxilio? ¿Cómo, digamos, sufragar una suerte de periodismo independiente vía una publicidad regulada, ¿no? Otra pregunta que me surge después de leer esto es cómo va a cambiar la relación en este nuevo gobierno con los medios de comunicación, porque como sabemos, pues hubo unas particularidades con el propio presidente López Obrador y ahí el informe pues abre varias preguntas, es muy crítico y pone puntos que me parece interesante reflexionar. Bueno, en términos generales, Julio, eh, se habla de un reseteo, lo que dicen de las plataformas, es decir, cómo Facebook y ex Twitter, las plataformas que quizá más utilizamos nosotras los periodistas, se fueron, si no para abajo, sí reemplazadas por el consumo de información en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, ¿no? O sea, YouTube sigue, perdón, sigue creciendo. Ya en algún momento el propio colega Salvador Frausto con los estudios que hicieron en Millenia hablaban justamente de cómo estaban rebasando plataformas como TikTok, Instagram, a Facebook y a ex Twitter, ¿no? En términos pues, de consumo informativo y de mensajes incluso por parte de los políticos, ¿no? Casi, fíjate, un tercio de la muestra global en el mundo recurre a YouTube para informarse cada semana y una quinta parte también lo hace, fíjate, interesante, por WhatsApp, esta gran plataforma de mensajería por la que circuló un montón de desinformación también en este proceso electoral. Entonces, el video se va convirtiendo en una fuente de noticias más importante, sí en los grupos más jóvenes, pero también en general la gente prefiere escuchar piezas, incluso de información fragmentadas, pero que sean a través del video. Y fíjate que no sé si lo preocupante o lo relevante, ¿no? Lo que habría que destacar, y esto creo que merece una reflexión por parte pues de este gremio como periodistas, ¿no? Que a pesar de que si bien TikTok, Instagram, YouTube son plataformas que empiezan a mostrarse como predominantes en el consumo de información, el gran punto es que la gente empieza a dar más atención a influencers y celebridades de las redes sociales más que a periodistas o medios consagrados, incluso cuando se trata con temas relacionados a noticias, ¿no?
Y esto pues contrasta con las plataformas más antiguas como Facebook y ex Twitter, como decía hace un instante, donde los medios atraen la mayor atención, los periodistas también, y ahí sí se empiezan a generar otro tipo de conversaciones. Creo que aquí una de las grandes preguntas, lo decía yo hace un instante, ¿cómo van a vivir los medios independientes en esta transformación? Porque lo interesante, Julio, es que en este reporte se dice que además, fíjate, o sea, es como muy paradójico todo lo que se comparte aquí, ¿no? Al mismo tiempo que la gente ve a más influencers o generadores de contenido y medios periodistas, está preocupado por la desinformación. Pero, ¿cómo vamos a encontrar ese gran mediador en todo este ecosistema digital si son las plataformas quienes establecen pues, sus propias reglas, que son reglas comerciales? Y creo que esto sí nos debe de llevar a muchas preguntas porque el tema del combate a la desinformación pues es algo que ahora está en manos pues, de cada generador de contenido y no así, digamos, como antes en el pasado de las redacciones o de las mesas editoriales en los medios. Eso por una parte. Por la otra, fíjate, interesantísimo lo que ocurre en México. Una parte de este reporte incluye el análisis muy preciso de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Y las preocupaciones ahí, a pesar de que también corre por el tema de que cómo se ha ido desplazando la información hacia TikTok y, o sea, estas plataformas que ya mencioné, aquí en estos países en América Latina, lo que prima según este reporte es la polarización política, que ese es un tema que, o un concepto que tendríamos que seguir discutiendo porque hay quienes dicen que no existe polarización, otros que sí, pero aquí en este reporte dicen que el gran problema con la información en América Latina tiene que ver con la polarización política, la crisis económica de los medios y las amenazas a la libertad de prensa y también eso que tú dijiste hace un instante, Julio, la concentración de la propiedad mediática en manos pues, de grandes conglomerados, ¿no? Eh, aquí hicieron un análisis muy interesante de la primera presentadora de noticias creada con inteligencia artificial, esta famosa Nat, que aparece en Radio Fórmula. También hablan del fenómeno de Gerardo Vera, este joven que empezó a los 12 años, hoy tiene 19, más de 2 millones de seguidores, tanto en TikTok como en Instagram, y cómo ahí hay una puerta que se abre, porque este chavo Gerardo Vera, que yo lo sigo en Instagram, acaba recientemente de hacer un convenio con Animal Político a través del Sabueso Político para empezar a trabajar con videos y combatir la desinformación. En fin, y que con esto termino a un punto que me parece muy interesante. Toda la desconfianza hacia las noticias, porque el consumo de noticias como tal disminuyó en México y dice que todo esto, esta caída de 15 puntos sobre el tema de la noticia en términos periodísticos, se muestra muy claro desde que llegó Andrés Manuel López Obrador. Y aquí puede haber sesgo, es un análisis muy crítico, también muy puntual que se hace en el caso mexicano, dice que esto es posible que se deba a que atacó periódicamente a los medios de comunicación y a los periodistas críticos a su gobierno y esto generó un clima de desconfianza a nivel informativo y por lo tanto apuntaló a otros, digamos, comunicadores o voces dentro del espacio de la conversación pública, ¿no? Y finalmente, o en resumen, hay un análisis que yo recomiendo verlo porque ahí es en donde yo ya como que dije, ¿qué está pasando aquí? Porque hablan de los medios más confiables, de las marcas, y prácticamente son medios corporativos, Julio. Está el Universal Online, CNN, que yo dije, bueno, ¿cómo CNN puede ser una marca que genere confianza en los mexicanos si pues, solamente se puede ver a través de televisión de paga? Secuela Latinus, por ejemplo, ¿no? También está Milenio, pero no hay ningún medio que esté jugando en el espectro digital como en el caso de YouTube. Así es que yo creo, Julio, y aquí cierro con estas preguntas, ¿no? En términos de lo que significan los retos para el periodismo independiente,
por más que exista una reforma de medios, como tú lo planteabas hace un instante, ¿cómo tendría que ser el papel del Estado frente a los medios independientes, los medios públicos, qué papel tendrían que jugar ahí también? ¿Y cómo vamos a lograr generar puntos de ética común? ¿Quién tendría que ser mediadores o tendría que construirse un gran observatorio o quién va a estar regulando toda esa información que se genera a diestra y siniestra en las plataformas sin ningún tipo, digamos que de filtro ni ético ni de verificación? Así es que, como lo dije al principio, Julio, hoy solamente venía a abrir preguntas y las pongo sobre la mesa y comparto estas inquietudes contigo a propósito de lo que dijiste hace un instante, Julio. ¿Cómo ves? Híjole, Jacaranda, pues compartes las preguntas centrales y parte de la discusión necesaria, porque efectivamente comparto contigo todas las reflexiones y creo además, Jacaranda, que deberíamos ir impulsando ese análisis y esa discusión, porque creo que en el proceso evolutivo en el cual va nuestra nación, pues también deben tocarse este tema al que siempre le han dado vueltas, Jacaranda. Todos los gobiernos de una u otra manera le han dado vueltas y no han entrado a una reforma verdadera de los medios de comunicación. Entonces, preguntas para pensar y para que vayamos tratándolas, abordándolas en futuras entregas, Jacaranda. Así es, la publicidad, por ejemplo, Sí, pues sí. tendría que salpicar un poquito, y eso te lo pregunto a ti, a los Ujú. medios independientes, los que están circulando en el sistema digital, no lo sé, digo, son preguntas, ¿no? Porque de Sí, alguna sí. manera el Estado es responsable del también, digamos, de cómo se genera la información, ¿no? Entonces, no sé, son muchas preguntas, pero como tú bien dices, seguiremos reflexionando más adelante. Jacaranda, muchas gracias y nos vemos la semana próxima. Gracias, Jacaranda. Un abrazo, querido Julio. Hasta luego. Gracias.